Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón, por mí murió. En el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, amados, nos encontramos dispuestos a ser alimentados de la preciosa palabra de Dios. Quiero hacer una corta oración antes de iniciar. Soberano Señor, quiero darte gracias por permitirnos este espacio de meditación en tu palabra, amado Rey. Yo te ruego en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo en medio nuestro y en nosotros, Señor, ayudándonos a tener la comprensión absoluta de tu palabra, a fin de que tu palabra, Señor, anide en nuestros corazones y sea puesta por obra en nuestra vida, para que tú, amado Rey, sea glorificado a través de nuestro estilo de vida. Te rogamos nos guíes plenamente durante este espacio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos desarrollando el conjunto de enseñanzas concernientes a los yo soy de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el gran yo soy. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema Yo soy la resurrección y la vida. Y vamos a estar desarrollando nuestro tema de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 37. Fundamento bíblico, Juan, capítulo 11, versículos 17 al 37. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo:
va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. El objetivo del día de hoy es comprender que Jesús es soberano sobre la muerte, es quien da vida eterna, pero además nuestro amado Señor es sensible ante el dolor del ser humano. En este pasaje que hemos leído, Jesús usó el título para sí mismo de Yo soy la resurrección y la vida, para revelarse como el que puede dar vida, como el que resucitará en el día postrero a todo aquel que crea en él. Jesús, en esta narración, llega en un momento crucial en la vida de una familia que está pasando por la prueba de perder a un ser querido. Jesús se encuentra cara a cara con el dolor de sus amigas, Marta y María, quienes, junto con sus acompañantes, le reclaman el no haber estado allí para que no hubiese ocurrido ese lamentable hecho. Esta situación se convierte en la oportunidad donde el Señor Jesús se da a conocer como el dador de la vida aún después de la muerte, ya que hacía 4 días que Lázaro había muerto. Jesús propicia este hecho para glorificar a Dios el Padre y para que las personas que estaban allí creyeran en Él. Valdría la pena entonces que pensáramos cómo es que normalmente en nuestra vida usted y yo enfrentamos las malas noticias. ¿Qué hacemos cuando se presenta una emergencia o un problema o una enfermedad compleja al interior de nuestra familia que afecta a algún miembro en nuestros hogares? Las personas respondemos de distintas maneras a la adversidad. Muchas veces nuestra respuesta depende del estado de ánimo, otras veces de la preparación o de la formación que se tenga. Sin embargo, los sentimientos de dolor, angustia y preocupación son comunes y todos los experimentamos en distintas medidas y en distintas situaciones a lo largo de nuestra vida. En el pasaje de hoy vamos a ver la respuesta de Jesús ante una situación muy difícil y aprenderemos cómo podemos responder nosotros ante las situaciones adversas que afrontamos y cómo el creer en el Señor Jesús nos fortalece y nos ayuda a salir victoriosos. De manera general, vamos a observar que la humanidad, en sus innumerables impases, sufre de algún dolor en algún momento. Pero también vamos a observar que el dolor humano no pasa desapercibido por Dios. Dios es sensible ante el dolor de la humanidad. Pero además de eso, Dios tiene disposición para mostrarnos su poder, para hacer nuevas todas las cosas y para darnos vida. Un primer aspecto que estaremos viendo entonces el día de hoy es que Jesús se encuentra en medio de una crisis. Lázaro ha muerto y la familia está consternada, hay llanto. Entonces Jesús llega en medio de una crisis
en esta escena. Vamos a leer los versículos 17 al 22, que dicen de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En esta escena, Lázaro, el amigo de Jesús, lleva 4 días muerto. Muchos judíos se encontraban acompañando y dando consuelo a las hermanas Marta y María. Y Jesús llega entonces donde sus amigas. La palabra dice que cuando Marta oyó que Jesús estaba cerca, salió a su encuentro. En medio de la crisis, Marta busca tener un encuentro con Jesús. Eso es muy importante y debe ser visualizado e interiorizado por aquellos que confiamos en el Jesús que hemos recibido en nuestra vida. Cuando Marta oyó que Jesús estaba cerca, lo que hizo fue salir a su encuentro. En medio de las crisis, usted y yo debemos hacer lo que Marta hizo: buscar tener un encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Cuando Marta oyó que Jesús estaba cerca, salió a su encuentro. Sus palabras expresan su dolor y también su confianza en Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Conlleva el sincero lamento que ha perdido a su hermano y toda esperanza de sanidad. Pero ella expresa también una profunda afirmación de fe. Inmediatamente después de lamentar que el Señor no estuvo allí, declara su confianza en el Señor diciendo: yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Aleluya. Nuestro Señor Jesús, aquel que intercede por nosotros ante el Padre. Marta muestra su desesperanza al encontrarse con Jesús y obra conforme a sus emociones. Muchas veces nosotros nos desesperamos y actuamos de igual manera en tiempos de dolor y pérdida. Lo único que tiene sentido en medio de esas situaciones es volverse a Dios. Dios es la fuente de amor y solución a todas nuestras dificultades. Un segundo aspecto es que Jesús declara que es la resurrección y la vida. En los versículos 23 y 27 Jesús hace esta afirmación: Jesús, la resurrección y la vida. Vamos a escuchar estos versículos seguidamente. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús establece un diálogo con Marta y vamos entonces a observar las respuestas que ella da a los interrogantes de Jesús y las palabras del yo soy la resurrección y la vida. Lo primero que el Señor le dice a Marta es: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y Marta, por supuesto, cree y está de acuerdo con Jesús. No obstante, Marta se refiere no a ese momento presente, sino al momento final escatológico.
Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sin embargo, Jesús daría vida a Lázaro en aquel momento para dejar claro que Él es la resurrección y la vida. Lo segundo es que Jesús es el dador de la vida. Jesús es dador de vida. Jesús, al hablar de la resurrección en ese momento, no se refería al futuro, ni tampoco da un consuelo momentáneo, sino que da una promesa para el presente. Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Jesús dijo, yo no solo enseño sobre la resurrección, sino que yo mismo tengo el poder para dar vida. Yo soy la vida, dice el Señor. Lo tercero que afirma el Señor es que es dador de la vida eterna. Jesús es dador de vida eterna. Jesús da vida eterna al que cree en Él. En Juan capítulo 11, verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor. Jesús se presenta como el dueño y dador de la vida eterna. Jesús se presenta como el dueño y dador de la vida eterna. Jesús no solo es dador de vida, es decir, no solo tiene la capacidad de darle vida a Lázaro y resucitarle de la muerte física, sino que también tiene poder para dar vida eterna, porque Jesús es la vida. Todos los que vivan y crean en Jesús no morirán eternamente. Y observamos que Marta afirma precisamente que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Marta pone su fe en el Señor Jesús. Ella habla de Jesús como el que había de venir al mundo, en otras palabras, el enviado de Dios para realizar su perfecta voluntad, el Mesías esperado por el pueblo judío. Todos, absolutamente todos, vamos a experimentar la muerte terrenal, pero si hemos creído en Cristo, ya tenemos verdadera vida eterna. Un tercer aspecto que veremos el día de hoy es que Jesús es sensible ante el dolor humano. Jesús es sensible ante el dolor humano. Los versículos 28 al 37 dicen de la siguiente manera. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Marta, después del diálogo con Jesús, corre a llamar a su hermana María. Entonces miremos en ese cruce de palabras la actitud de María y la actitud de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de María
Lo primero que observamos en el texto es que ella, María, corre al encuentro deprisa ante Jesús y se postra a los pies de Jesús. En medio de esa situación compleja, en medio del sufrimiento y el dolor, María corre al encuentro con Jesús y se postra a sus pies, le adora. Y hace el mismo reclamo por su ausencia en la enfermedad de su hermano, pero ella muestra sumisión y adoración al Señor. En las situaciones complejas que vivimos a diario, en medio del dolor, en medio del llanto, del sufrimiento, lo mejor que usted y yo podemos hacer es correr a un encuentro con nuestro Señor Jesús y postrarnos en adoración a Él para colocar todas nuestras cargas en Él. Veamos ahora la actitud de nuestro Señor Jesús. La palabra dice que el Señor Jesús se conmovió. Las lágrimas de María conmovieron al Señor. Se conmovió profundamente en el espíritu, dice la palabra. Jesús se llenó de tristeza. Compartió el dolor de sus amigas. Jesús lloró, dice la palabra. Esta actitud de Jesús nos revela su humanidad. Jesús es humano y es divino. Jesús entiende nuestras preocupaciones, nuestro dolor, porque Él también lo vivió en el momento en que tomó forma de hombre y estuvo aquí en la tierra. La actitud de María ha de ser siempre la actitud de todo creyente en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Levántate, levántate y deprisa acércate al Señor Jesús. Expon ante el Señor tu queja, la preocupación por tu enfermedad o por el dolor por alguien a quien amas. Confía en el Señor. Coloca en sus manos tus preocupaciones, porque Jesús es la resurrección y la vida para ti. Jesús en esta escena expresa su humanidad como en ninguna otra parte de las Escrituras. Su espíritu se estremece y se conmueve profundamente debido a la situación que está viviendo Marta y María. Y Jesús pregunta inmediatamente dónde le pusieron, preocupado por aquel a quien consideraba un amigo. Y Jesús lloró. Dice el versículo 35, un versículo tan corto, pero tan expresivo del amor y compasión que el Señor experimentó como hombre para con la humanidad. Jesús muestra su entendimiento, su comprensión del sufrimiento humano. Actualmente pasamos por situaciones complejas en este estado de emergencia en el que nos encontramos y de cuarentena, en donde vivimos diversas situaciones de índole no solo físico, sino emocional y espiritual. Vivimos situaciones complejas al interior de nuestros hogares, seguramente. Pero debemos comprender que Jesús entiende cada una de esas situaciones, las siente y llora por usted y por mí, y obra en nuestra vida realimentándonos de vida y fortaleciéndonos. Al igual que María y Marta enfrentaron el miedo, el temor y el dolor, el sufrimiento,
Hoy también nosotros enfrentamos estas situaciones que en un momento dado pueden amenazar nuestra fe. Pero, amados, a pesar de toda circunstancia adversa, usted y yo solo debemos creer y confiar en nuestro Señor Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos segura una vida abundante, una vida por la eternidad. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesús, el gran yo soy, quien es la resurrección y la vida. Invito a todos aquellos que por alguna razón aún no conocen al Señor Jesús, aún no tienen la manera de recostarse en el pecho de Jesús para descargar sus situaciones complejas. Yo les animo a que reciban al Señor Jesús en su vida, para que Jesús les reciba en su pecho, les consuele y les dé resurrección y vida eterna. Lo único que usted debe hacer es creer en el Señor, recibirle en su vida y permitir que Jesús en adelante gobierne y dirija sus pasos. Amados hermanos, deseo que la gracia, la misericordia y la bendición de nuestro Dios sobreabunde en cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Dios nos envió